En este tutorial vamos a ver la pregunta sobre la expresión de la subjetividad y la objetividad en un texto. Bien, es verdad que en este texto aparecen muchísimos rasgos de subjetividad, por lo cual podemos decir que es un texto muy subjetivo, pero no tenemos que perder de vista que nos pueden poner un texto donde haya rasgos de subjetividad, pero también aparezcan rasgos de objetividad, que también habría que comentarlo. Bien, ahora vemos cómo se comentaría. En un primer lugar, si decidimos coger esta pregunta, tendremos que conocer muy bien, cuáles son esos elementos que le dan subjetividad al texto. Y bien, pues como estamos viendo aquí, en primer lugar tenemos el uso de la primera persona, ¿vale? ¿Dónde se ve? Pues en las terminaciones de los verbos, en los pronombres personales o en los determinantes posesivos. Bien, si nos vamos a este texto, observamos que, bueno, aquí tiene cerebro, que va en primera persona, el yo, el llevo, también cuando dice mi vida, determinantes posesivos. Pues esas cosas las vamos subrayando. También, y eso para que ahí con eso deja entrever la opinión que sobre el texto tiene, en este caso, la autora, ¿vale? Ahora vemos cómo se comenta todo. Seguimos buscando elementos que le dan subjetividad al texto. Vemos el empleo de determinadas modalidades oracionales. Bien, las oraciones pueden ser enunciativas, que es cuando hablamos normalmente, cuando yo digo, hay un día muy bueno, hoy vamos a empezar las clases, o sea, cualquier oración es una oración enunciativa. Exclamativa, ¿sabéis? Si lleva exclamaciones, expresa de alguna forma, estaría representada por la función expresiva emotiva o incluso apelativa, una oración con exclamaciones, incluso con interrogaciones, que a veces una interrogación sirve realmente para llamar la atención, como lo que también se muestra la subjetividad. Sobre todo las interrogativas retóricas, ¿vale? Vamos a poner aquí interrogativas retóricas. Interrogativas retóricas, que son aquellas que ya sabemos de antemano respuesta, Es el típico de, entonces tú no vas a hacer nada, pues claro que voy a hacer, claro que voy a trabajar. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Evidentemente esperamos que nos conteste que no, ¿vale? Interrogativas retóricas se llama, retóricas. Bien, eso ya aparece también en los apuntes. Bien, pues esas interrogativas retóricas también sirven como rasgos de modalidad donde también se ve la opinión que sobre el texto tiene el autor y en este caso la autora. Las exhortativas, que es una orden, mediante una orden, si yo te ordeno algo es porque yo quiero que tú hagas algo, según yo lo quiero. Las desiderativas, que se expresan deseo o incluso si expresamos una duda. Muchas veces expresamos una duda para que nos responda realmente el receptor, para que el receptor sea el que dé una contestación a lo que estamos diciendo. ¿Acaso no sería bueno que se hiciera esto así? Esa duda es para que tú me digas, pues sí, sí es bueno que se haga así. Bien, seguimos con los elementos. Bueno, aquí en este caso, las enunciativas, que en principio deberían ser una marca de objetividad, a veces se presentan para encubiertamente mostrar la subjetividad del receptor. Y es este caso, mirad esta frase que dice, es duro reconocer que una no vale un comino. Aquí tenemos una frase enunciativa, pero realmente está expresando el sentimiento que la autora tiene hacia el tema que va a hablar, ¿verdad? Me está haciendo una crítica muy fuerte. Y es aún más duro comprobar que tantos años de protestas, argumentos, todo esto son oraciones enunciativas, vemos que no son ni interrogativas, ni exclamativas, ni están exhortando, que viene a ser una especie de mandato, ni son desiderativas, ni dubitativas. Son asertivas, pero que muestran realmente la opinión en este caso, de la escritora, por lo que está diciendo, por lo que dice. Bien, también tenemos aquí, por ejemplo, el léxico valorativo y connotativo. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, esto ya ha salido en algún que otro texto. Por ejemplo, los adjetivos que son con un rasgo positivo, negativo, por lo que dicen, ¿verdad? Adjetivos valorativos, ¿verdad? Dice, es duro, la palabra duro, ¿verdad? La palabra duro realmente es un adjetivo que está lleno de connotaciones. Tantos años de protestas, argumentos, movilizaciones, tantas razones no sirven para nada. En pleno fervor patriótico, las banderas balconeras, incluso la palabra balconera, ¿verdad? La igualdad salarial, ¿verdad? Esa palabra.
Entre policías de diversos cuerpos ha acaparado titulares en los medios de comunicación, concitando una unanimidad que ha legitimado al ministro Zoido para aceptar de inmediato las peticiones de los manifestantes. Celebro su éxito, porque es una causa justa, la palabra justa, el adjetivo justo, ¿verdad? Pero no envidio menos la rapidez, o menos, bueno, aquí sería un adverbio, perdona, menos la rapidez con la que ha visto satisfechas sus aspiraciones. Esto se ha manifestado una vez, y llevo tantos años manifestándome que ni siquiera me acuerdo de todo lo que he escrito, he dicho y gritado en mi vida sobre la igualdad salarial. Que todas las personas que trabajan en la misma empresa, realizan la misma tarea, no cobren el mismo sueldo por su trabajo es una afrenta que desafía a la sociedad de derecho. Sin embargo, cuando las afectadas son mujeres, trabajadoras discriminadas, la palabra discriminada, el adjetivo discriminada, ¿verdad? Pues etcétera. Pues son, bueno, dice, vamos a seguir buscando adjetivos, por la exclusiva razón de su género respecto a sus compañeros varones. La igualdad, la equidad, la justicia y la legalidad importan el mismo comino que sus reivindicaciones. Tampoco que ni siquiera un solo político español, y lo que es peor, aquí el adjetivo peor también, ¿verdad?, lleva una carga negativa, y una sola política española ha aprovechado el contexto de las protestas policiales para hacer la menor alusión, aquí sí que es un adjetivo, ¿vale? La menor. Aquí es un adjetivo también con una carga, ¿verdad? Un adjetivo comparativo, alusión a la desigualdad salarial, desigualdad, ¿vale? Bueno, aquí es un sustantivo, perdón, que lleva aquí el artículo, ¿vale? Salarial adjetivo. Más fragante, antigua, la palabra fragante, ¿vale?, que existe en este país. Son cosas distintas, me dirán, pero no es cierto. La desigualdad salarial es una injusticia, la palabra injusticia, el adjetivo grave, la injusticia grave, no mide grado ni categoría. Luego el 8 de marzo, sí, todo trata. Bien, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una serie de adjetivos que son valorativos, ¿verdad? Que tanto por lo que significa como por el hecho de hacer una gradación, marcar una gradación, son valorativos. Lo mismo le pasa a los sustantivos. Sustantivos, ¿vale? ¿Dónde tenemos los sustantivos? Pues mira, la palabra comino, ¿vale? Protestas, el fervor, rapidez, la igualdad, son palabras cargadas de connotación, ¿verdad? Que marcan un poco pues, la subjetividad de lo que se está hablando. Más que la subjetividad, la opinión que se tiene respecto sobre un tema. Los adverbios y locuciones adverbiales, ¿vale? Pues vamos a buscar un adverbio y locución adverbial. Dice, es duro reconocer que una no vale un comino, es más duro aún, bueno, aquí tenemos un adverbio, el más, ¿verdad? Comprobar que tantos años de protestas, bueno, voy buscando también los determinantes, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, un determinante, ¿vale? Tantos años de protestas, de argumentos, tantas razones, otro determinante, ¿vale? Y la razón no sirve para nada. Mira, un pronombre también valorativo. En pleno fenómeno patriótico de banderas balconeras, la igualdad, la palabra igual, bueno, ya estamos buscando objetivos, entre policías de diversos cuerpos ha acaparado los titulares de los medios de comunicación, concitando una, que para estar de inmediato. Por ejemplo, esto es una locución adverbial. Locuciones son un grupo de palabras que equivalen pues a un sustantivo, a un adjetivo o a un adverbio, bien, etcétera, ¿vale? Y los verbos son los verbos de decir, pensar, creer, considerar, verbos que tienen esa connotación. Es duro reconocer, por ejemplo, la palabra reconocer, el verbo reconocer, que una no vale un comino, el verbo valer, Es más duro comprobar que tantos años de protesta de argumentos no sirven para nada. En pleno fervor patriótico de banderas balconeras, la igualdad salarial entre policía de diversos cuerpos ha acaparado los titulares de los medios de comunicación, concitando la unanimidad que ha legitimado al ministro Zoido para aceptar de inmediato las peticiones de los manifestantes. Celebro su éxito, porque es causa justa, pero no envidio, por ejemplo, el verbo envidiar, ¿verdad? Mantiene una connotación ahí. Menos la rapidez con la que ha visto satisfechas sus aspiraciones. Ellos se han manifestado, yo llevo tantos años manifestándome que ni siquiera me acuerdo del verbo acordarse, el verbo de recuerdo, de decir, luego me dirán, etc. Bien. Conectores oracionales de opinión. Bien. Los conectores son, digamos, como o bien especies de conjunciones o bien expresiones que de alguna forma indica el punto de vista de la persona que escribe, pero siempre aparece después de punto y coma. Aquí, por ejemplo,
no aparece, porque yo estaba buscándolo y no me aparece ningún conector oracional de opinión, que es a mi modo de ver, en mi opinión, según yo creo, ¿vale? Yo aquí porque hay que buscar después de punto y coma, ¿vale? Lo que hago yo es, por ejemplo, me pongo a mirar y veo que aquí no, me voy buscando otro punto, aquí tampoco, voy buscando otro punto tampoco, que todas las personas tampoco. Sin embargo, esto sería un conector, pero veremos de qué tipo es más adelante, ¿vale? No aparecen los conectores, ¿vale? De opinión, conectores de opinión. Aparecen otros tipos de conectores, pero no los de opinión, pero pueden aparecer. Empleos de los verbos, ¿vale? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Aquí aparece el subjuntivo, ¿vale? Es verdad que existe, la mayor parte de los verbos son en indicativo, pero sí aparecen algún que otro verbo en subjuntivo, ¿vale? Por ejemplo, siquiera, ni siquiera, ¿vale? Me acuerdo de todo lo que he escrito, tal. Y hay personas que trabajan, ahora veremos, ¿verdad? Pero que también cobren, por ejemplo, el verbo cobrar, ¿vale? Cobren, que está en presente de subjuntivo. Por eso hay que saberse muy bien los verbos. La tematización. La tematización es lo mismo que el hiperbatón. Es un orden que se le da a la frase para destacar aquella palabra que nos conviene, ponerla en primer lugar. Por ejemplo, es en este caso. Cuando dice que todas las personas que trabajan en la misma empresa, realizan la misma tarea, no cobren el mismo sueldo por su trabajo, es una afrenta. Realmente la oración sería, es una afrenta que todas las personas todas las personas que trabajan en la misma empresa. Lo que pasa es que la autora ha querido primero destacar lo que más le interesa, el hecho de que las personas no cobren el mismo sueldo, ¿vale? Y por aquí habría alguna más que también veremos más adelante, ya una vez que esté hecho el texto. Las figuras retóricas. Bueno, pues figuras retóricas, aquí hay una serie de figuras retóricas como las metáforas, el hecho de decir, es duro reconocer que una no vale un comino, que una metáfora es lo mismo que, digamos, que una comparación, pero no lleva el cómo, ¿vale? Es duro reconocer que una vale lo mismo que un comino, o menos que un comino. Sin embargo, aquí lo pone directamente. Es como si dijera, el hombre es como un león. Sería una comparación. O es igual que un león. Parece un león, sería comparación. Pero si yo lo pongo como en afirmativo y digo, el hombre es un león, en lugar de comparación pasa a ser metáfora. Bien, pues aquí tenemos que un comino es como, vale menos que, pero ha puesto directamente, por lo tanto sería una metáfora, a la vez sería también, como estamos viendo, una hipérbole, ¿vale? Una exageración, hombre, porque es verdad que no nos tienen menos en cuenta que a los hombres en muchísimos aspectos de la sociedad, pero ella ha empezado con una frase muy rotunda y muy fuerte, ¿vale? Pues eso es la hipérbole y la metáfora. También aparece algunas que otras figuras, sobre todo las gradaciones. Gradación es dar un número, o sea, poner un número de sustantivos muy parecidos y seguidos. O las estructuras paralelas, que es escribir oraciones muy iguales, o sea, con su sujeto, su verbo y su predicado, con la misma estructura. De forma que crea un poco de literalidad, ¿vale? En el caso cuando dice aquí la igualdad, la equidad, la justicia, la legalidad, se llaman gradaciones, ¿vale? Y por aquí que aparece otra, que es, a ver si después lo buscamos para no, porque cuando dice sobre todo, tan poco que ni un solo político español, y lo que es ni una sola política española, estoy viendo que estos son estructuras paralelas, ¿vale? Porque se escribe de la misma forma, y eso lo hace para crear cierta literalidad y para mostrar ese rechazo, ¿verdad? Es como ahondar más en lo que quiere decir, hacer más hincapié. Bien, después los signos de puntuación, como siempre hemos visto, abre el canal y todo lo que abre el canal es para llamar la atención, porque lo que quiere es atraer la atención de lo que está diciendo. Pues mira, puntos suspensivos, paréntesis, raya, y en esta ocasión hemos visto que las comas, ¿vale? Aquí cuando dice son cosas muy distintas, me dirán, ¿vale? Esto es una forma de ella mostrarse, ya sabe lo que van a decir al respecto porque se sabe muy bien el tema y tiene una opinión muy clara. Y hay por aquí también otras que también veremos a continuación, ¿vale? Las exclamaciones, las comillas y determinadas tipologías, ¿vale? Todo lo que nosotros hemos llamado como función fática. Después también está el cambio de registro. O sea, algunas palabras que de pronto está escribiendo a nivel, digamos, normal, culto, y de pronto aparecen palabras o expresiones coloquiales, y eso lo hace para llamar la atención
a la persona sobre lo que está escribiendo, porque eso nos hace a nosotros, uy, el hecho, como dice aquí, es de reconocer que una no vale un comino, ¿verdad? Esto es una expresión normalmente andar por la calle, sin embargo ella lo pone en este escrito que está lleno también de literalidad, ¿verdad? De cosas literarias. Además, Almudena Grande es una buena escritora. Y por ahí también dice algo de que, y no sé, lo que realmente no valemos ni un comino, ¿no? Lo vuelvo a decir otra vez. Después ya aquí dice, importa el mismo comino que sus reivindicaciones. Lo vuelvo a poner para llamarnos la atención, ¿vale? Bien. Estos son los elementos que le dan subjetividad a este texto, que estamos viendo que están plagados de subjetividad. Pero imaginemos que es verdad que aparecen elementos subjetivos, pero también hay, quiere revestir el texto, el escritor que sea o la escritora que sea, con cierta objetividad. Entonces, habría que decir, por ejemplo, que aunque este texto tiene rasgos subjetivos, no dejan de aparecer también rasgos que le dan objetividad, que no es el caso de este texto, y estamos imaginando que es otro texto. Habría que ponerlo, ¿vale? Como por ejemplo, es el hecho del predominio de la modalidad enunciativa, ¿vale? Cuando aparece modalidad enunciativa, pero sin escribir con estas palabras ni de esta forma como está escribiendo ella, con esas palabras cargadas de valor, ¿vale? Si dijera, pues, normalmente en estos días cualquier frase. El modo indicativo, que es en este caso, pero daros cuenta que el modo indicativo aquí, los verbos, están cargados de connotaciones, tiene mucho valor subjetivo. Que hubiera un léxico denotativo, o sea, aquí hemos visto que el léxico está completamente valorativo. El uso de frases impersonales, las frases cuando se escriben con el se dice, se hace, o las pasivas, ¿no? Ha sido hecho, pero sin poner por quién ha sido hecho, ha sido hecho. O la tercera persona del singular. Hay que tener cuidado que aquí dice, en el texto, la teoría, nos viene a decir que a veces con el mismo valor se utiliza la primera persona del plural. Yo os aconsejo que cuando aparezca la primera persona del plural tengáis mucho cuidado, porque realmente es otra forma de hacer el texto subjetivo. Si yo digo nosotros, yo porque estoy metiendo en mi opinión a todo el mundo. Yo la primera persona, aunque la teoría dice que muchas veces para darles objetividad, podría ser, para mí siempre será una marca de subjetividad, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora este texto bien redactado y bien hecho, esta pregunta, ¿vale? Pues nos quedaría más o menos así. Dice empezaríamos con una introducción. Sabéis que no nos gusta empezar de golpe, empezar diciendo los elementos, sino que siempre es importante pues hacer una especie de introducción a lo que vamos a decir. Entonces hemos puesto, a veces los autores dejan entrever en sus escritos su opinión sobre determinados temas, de manera más o menos encubierta, y así intentar que el receptor se adhiera a su postura, sobre todo en los textos argumentativos. Es verdad que la expresión de la subjetividad puede aparecer en cualquier texto, pero sobre todo en los textos argumentativos, donde yo doy unos argumentos con los que quiero convencerte. Por lo tanto, voy a buscar la forma de atraerte de la mejor manera posible, ¿vale? Pongo así, en este artículo, Almudena Grandes también ha empleado determinados mecanismos de modelización que nos permite percibir su opinión en cuanto a lo expuesto en su escrito. Entre estos mecanismos podemos destacar, ya tenemos hecho una especie de introducción. Y aquí tenemos ya el uso de la primera persona. Como siempre os digo, da muy mala sensación y muy mala impresión que empecéis a poner guiones. Hay que ir, pues aquí hay una especie de viñeta, pero hay que ir redactándolo, a eso me refiero, que no pongamos las características, ¿vale? Sino ir redactando algo, ¿eh? Dice, uso de la primera persona, tanto los verbos, pronombres personales, donde se muestra la adhesión a lo que escribe. Aquí ya estamos viendo que hemos puesto, hemos redactado algo, ¿vale? Donde se muestra la adhesión a lo que escribe. Empleo, dice, pues, empleo de la modalidad enunciativa o asertiva, mediante la cual, vuelvo a hacer otra vez hincapié en en la adhesión, mediante lo cual, aunque presente una idea con presunta objetividad y rotundidez, no obstante, deja manifiesta su opinión. Ejemplo, empleo la línea 1. Es duro reconocer que una no vale un comino. Es duro, ¿vale? Y ponemos el ejemplo. Pero siempre hay que escribir algo, no hacer un listín. También nos muestra su opinión y el sentir de la autora sobre el tema, el empleo de un léxico completamente valorativo. Y aquí ya tenemos una serie de ejemplos, ¿vale? Así tenemos adjetivo, pues, duro, más duro, sobre todo con este adverbio, trabajadoras, discriminadas, peor. Aparece también el mismo sustantivo,
valorativos afectivos como comino, protestas, argumentos, razones, razón, fervor, unanimidad, legitimidad, protestas, injusticia. Pronombres valorativos, una, nada, todo. También hay determinantes, todos los años y tal. He puesto aquí pronombres, pero también podríamos poner determinantes. Aquí se me ha escapado a mí, ¿vale? También hay determinantes. Bien. Verbos de pensamiento, ¿vale? Reconocer, comprobar, de acuerdo. Todo lo que significa pensar o creer, ¿vale? De sentimientos, envidio, me importa, lo que... Y de dicción, de verbos de decir, me dirán, hablarán, comentarán, ¿vale? Todo lo que significa eso, decir. Además, la autora pretende destacar determinadas ideas mediante el uso de la tematización. Acordaros que la tematización es poner por delante de una oración, cambiando el orden, lo que más nos interesa, que todas las personas que trabajan en la misma empresa, ya lo hemos comentado antes, o en la línea 15, son cosas distintas, me dirán, sería, me dirán que son cosas distintas. Sin embargo, ella ha puesto delante lo que interesa destacar. Entre las figuras retóricas empleadas y que dan cierta subjetividad a los textos encontramos todas las figuras literarias y la forma de escribir literaria dan subjetividad a los textos, ¿vale? Hipérbole o exageración junto a una metáfora. Es duro reconocer que una no vale un comino, ¿vale? Esta es la metáfora. Enumeraciones, tantos años de protestas, de argumentos, de movilizaciones, tantas razones. O la línea 12, la igualdad, la equidad, la justicia, la legalidad. La línea 14, más fragante, antigua y significativa. Veis que hay muchas estructuras, hay muchas enumeraciones seguidas de palabras, como también hay estructuras paralelas. Acordaros cuando decía ni un solo político ni una sola política, ¿no? Son repetir estructuras iguales. Metáfora, me importa el mismo comino, ¿vale? Bien, en cuanto al empleo de los signos de puntuación, con valor subjetivo lo vemos claramente en la utilización de las comas para introducir incisos, mostrando el pensamiento que sobre el tema tiene el modelo grande. Línea 12-13. Si os dais cuenta, es la forma de poner las cosas, porque todos los mecanismos de modalización sirven para mostrar la opinión subjetiva que sobre el tema tiene la persona que escribe, ¿vale? Dice, entonces estamos diciendo signos de puntuación, dice, tampoco que ni un solo político, y lo que es peor, esto, ella entre comillas ha puesto ahí lo que ella cree. Y cuando dice también, como hemos dicho antes, son cosas distintas, me dirán. O en la línea 16-17, luego el 8 de marzo, eso sí, ¿veis? También llama la atención, evidenciando la opinión de la autora al respecto, el empleo de términos coloquiales como comino, que se utiliza más de una vez en el texto. Una no vale un comino, importa el mismo comino, ¿vale? Como vemos, yo aquí, imaginemos que, bueno, es verdad que me he encontrado marcas de subjetividad en cantidad, pero me he encontrado también algunas marcas de objetividad. Yo diría, a pesar de que el texto, por estos mecanismos de modalización, se muestra muy subjetivo, también aparecen marcas de objetividad en el texto. Así, por ejemplo, tenemos el uso de la tercera persona, el uso de oraciones enunciativas, adjetivos denotativos, etc. Pero realmente es que este texto está cargado de subjetividad, por eso no lo he hecho. Entonces, yo concluyo diciendo, por todo ello, podemos decir que es un texto cargado de subjetividad, donde aparecen numerosos modalizadores que evidencian la opinión de Almudena Grandes respecto al tema de la desigualdad salarial y, sobre todo, en el caso de las mujeres. ¿Vale? Bien. Y ahí yo me quedo listo. Bueno, pues espero que os haya servido y, sobre todo, para que veáis cómo se debe transmitir lo que sabemos al corrector, a la persona que nos va a corregir selectividad.